Buenas tardes. Esta tarde voy a hablarles de la educación informal como tema de mi proyecto final de la materia de pedagogía. En general, la educación es el proceso por medio del cual los conocimientos, los hábitos, las costumbres y los valores se transmiten de una generación a otra. Eso es en el ámbito general. Ya en la cuestión de la educación se divide en tres formas: la educación formal, la educación no formal y la educación informal. Yo hoy voy a hablarles de la educación informal. La educación informal es el aprendizaje continuo y espontáneo que se aprende de manera casual en la cotidianidad de la vida, es decir, en la vida cotidiana, a través de la interacción con el medio ambiente, con los amigos. Esta no tiene espacio ni tiempo para realizarse, pero es un aprendizaje que dura toda la vida. Las diferencias principales de la educación informal con la educación formal son la planificación y el control. Es decir, la planificación en la educación formal es súper necesaria, pero en la educación informal no existe ninguna planificación. Se da de manera incidental, no tiene metas específicas y no tiene estructura alguna. El control depende totalmente del aprendiz, es decir, si una persona tiene interés por aprender de algún tema, pues ella va a buscar el tiempo, va a buscar el espacio para aprender lo que está queriendo aprender. Las formas en las cuales se aprende este aprendizaje informal o esta educación informal son tres. Es el autodirigido, incidental y por medio de la socialización. El autodirigido es el que les digo que cada uno busca lo que quiere aprender. Esto lo vemos mucho ahorita en la actualidad. Cuando tú quieres aprender de un tema, pues buscas en San Google, en San YouTube, y ahí aprendes lo que estás buscando. El incidental es cuando tú no buscas ese aprendizaje, pero sin embargo, por casualidad, alguien te lo enseña. Y el de la socialización es cuando tú, por ejemplo, en tu centro de trabajo, alguien te enseña a hacer alguna cosa y aprendes eso, y ese es un aprendizaje que a ti te sirve para siempre. Por ejemplo, una persona que trabaja en una estética y ahí aprende a cortar el pelo o aprende a poner uñas, y ese es un aprendizaje que a ella le sirve para toda la vida y lo aprendió de manera por medio de la socialización. Las formas o los lugares, o más bien dicho, los lugares donde nosotros aprendemos esta educación informal también son muchas, pero vamos a hablar principalmente de tres. La primera es la familia, la segunda es la iglesia y la tercera son los medios de comunicación. La familia es el lugar donde se da el primer aprendizaje. Los niños, dicen por ahí, son como esponjitas, aprenden todo lo que ven, y entonces cuando nosotros estamos en la familia aprendemos muchísimas cosas. ¿Qué cosas aprendemos en la familia? Bueno, pues en la familia aprendemos valores, aprendemos actitudes y también aprendemos cultura. ¿Qué valores aprendemos en la familia? Bueno, en la familia nos enseñan el amor, nos enseñan el respeto, nos enseñan la gratitud, nos enseñan actitudes como el optimismo o el negativismo también. Hay familias que todos son negativos, desde el abuelo hasta el nieto, y hay familias donde se les enseña la felicidad, a ser siempre felices, a ser siempre optimistas. Eso depende mucho de la familia donde tú crezcas. También en la familia aprendemos las tradiciones por medio de la cultura de cada familia. Cada familia tiene sus propias tradiciones. Por ejemplo, hay familias que todos tienen que sentarse a la mesa. Hay familias que se reúnen un día para hacer un altar familiar, para hacer una oración. Esas son tradiciones que cada familia va teniendo y que las aprendemos precisamente en la familia. Otro lugar donde nosotros aprendemos o tomamos educación informal son las iglesias. En la iglesia a la que tú vayas, si es que vas a alguna iglesia, aprendes la fe, aprendes el servicio, aprendes la esperanza y aprendes el amor al prójimo. Cuando tú estás constantemente yendo a una iglesia, en esa iglesia se te habla de Dios, y el hablarte de Dios te hace que tú tengas fe, que creas en Él
y entonces estás teniendo una educación informal, pero que te sirve para siempre. También te enseñan a servir, te enseñan el amor al prójimo, mediante, por ejemplo, alguien puede invitarte a llevar una despensa a algún lugar y te están enseñando con hechos a tener amor por el prójimo, a tener empatía con los demás, y ese es un aprendizaje informal. Los medios de comunicación son la otra manera en la que uno recibe información, recibe conocimiento a veces, pero la tarea de los medios de comunicación no es educar, sino más bien es difundir. Muchas de las veces esa información es fidedigna y otras veces es falsa. Pero lo que sí no podemos negar es que, por ejemplo, redes sociales como YouTube han tenido un impacto muy grande en la vida de los seres humanos, y es un aprendizaje, es una herramienta de educación que ha servido a millones de personas. Lo que tú quieras aprender lo puedes encontrar ahí. Si quieres aprender a cocinar, si quieres aprender matemáticas, cálculo diferencial, mecánica, bordar, lo que quieras aprender puedes encontrarlo ahí de manera fácil y por medio de un video. Entonces, estos aprendizajes que nosotros tenemos por medio de videos son educación informal. Estas son las referencias del material, y ya nada más para terminar les voy a hablar de los recursos didácticos. Yo utilicé 2 recursos didácticos, o utilizaría 2 recursos didácticos para enseñar este tema. El primero es un rompecabezas, aquí lo pueden ver armado y aquí lo pueden ver desarmado. También lo imprimí, lo tengo aquí. Es un rompecabezas facilito de 9 piezas. Solamente se puede armar cuando la presentación no está a modo de presentación, en modo de edición. Ahí lo podemos armar y desarmar. Y también hice como recurso didáctico un crucigrama con algunos conceptos de lo que es la educación informal. Aquí los horizontales, los verticales, y en la última diapositiva viene la solución. Por si lo quieren realizar, pues lo hagan. Gracias.